Bien, vamos a dejar inhabilitado por un momento nuestro player y vamos a habilitar nuestra bacteria para hacer su correspondiente script. Voy a ir a los prefabricados player, enemigo, y aquí voy a crear un script que se llame movimiento enemigo. Voy a simplemente voy a revisar aquí players, enemigo, ok, script, y voy a arrastrar mi script de movimiento enemigo. Listo. Ahora, en el caso de nuestro enemigo, la idea es que la bacteria inicie su movimiento hacia la derecha, en la derecha, perdón, del escenario, se mueva de derecha a izquierda y cuando llegue a un punto, retorne, cambie su posición, específicamente retorne a la posición de inicio aquí en el eje X, exactamente la misma posición, pero que su aparición en el eje Y de altura sea siempre aleatorio, tanto cuando inicia como cuando retoma la posición. De esta manera pues va a aparecer como si fueran varios enemigos los que están en escena, pero realmente es uno solo. Más o menos esa es la dinámica, la lógica de nuestro script a crear. Entonces voy a dar doble clic aquí y voy a empezar entonces con nuestro código. Bien, entonces lo primero que voy a hacer yo es a generar unas variables que de manera muy similar trabajaremos las que ya hemos realizado. Tenemos entonces una variable pública de tipo float que va a ser la velocidad. Tenemos otra variable que será la posición inicial de tipo vector2. Y tenemos otra variable de tipo vector2 que va a ser una posición actual. Entonces, lo que vamos a decirle ahora, perdón, aquí me hace falta una variable que es la variable de posición límite. Entonces, esta va a ser de tipo float y va a ser posición límite en el eje X. Perfecto. Ups, me faltó el punto y coma. Ahora sí. En el método start, entonces le vamos a dar una posición de inicio que va a ser a un nuevo vector 3, perdón, a un nuevo vector 2. Y en este caso, este nuevo vector 2 va a estar delimitado de la siguiente manera. La posición inicial, uy, aquí está mal escrito esto, posición inicial, ahora sí, posición inicial en el eje X y aparte de eso, como en el eje Y lo queremos aleatorio, vamos en el eje Y de altura, entonces vamos a utilizar un método que se llama random.range y este simplemente va a ser de la siguiente manera, se define de la siguiente manera, un rango, un punto mínimo, que en este caso vamos a ponerlo de 3.0, perdón, esto es menos, que es el valor mínimo, y un valor máximo de 3.0. Guardamos y en ese rango va a aparecer nuestra bacteria. Voy a cerciorarme en un momento de la posición real, ya que este virus pues es grandecito. Entonces, nuestra bacteria cuando esté más o menos a este filo es 2.26. Entonces lo vamos a poner es en el rango de 2.26 y acá 2.26. Perfecto. Eso con respecto a la posición en la que inicia. Ahora vamos a calcular la posición actual, que va a ser igual a la posición en tiempo real que tenga en un momento dado, en un espacio y un momento dado. Un movimiento
que vamos a llamar movimiento, una variable de movimiento que vamos a llamar movimiento horizontal. Esta variable de movimiento horizontal va a ser igual a la velocidad por el tiempo en términos de los frames por segundo. Listo. Aquí tenemos entonces nuestro movimiento como tal. Vamos a establecer ahora la condición con respecto al el reposicionamiento. Entonces, si la posición actual en el eje X es menor o igual a la posición límite X, entonces vamos a tener que hacemos un cambio de posición a través de un vector 2, un nuevo vector 2, y en este caso sería así: una posición inicial en el eje X, posición inicial en el eje X, y de igual manera un random, igual que en el inicio, en el método start, aquí un random. Este random pues lo vamos a poner tal cual como lo tenemos aquí. Entonces vamos a copiar toda esta línea y listo. Aquí una vez se cumpla la condición, obviamente nuestro elemento va a reposicionarse y aquí abajo vamos a definir nuestro método para la traslación. Vamos a utilizar en este caso un vector 2, vector 2.right, y esto simplemente por menos movimiento horizontal. La razón pues porque se mueve de derecha a izquierda. Entonces devolvemos acá y vamos a ver que aquí, si todo ha salido bien y no hay errores, entonces aquí tenemos que la velocidad, vamos a poner una velocidad de 20, una posición inicial en X de 0, en Y vamos a sacar de escenario, vamos a ver hasta dónde queda, digamos que una posición inicial en X de 12, una posición inicial en Y de 0, posición actual, posición límite de menos 12, y vamos a sobreescribir. Vamos a ver ahora qué sucede. Entonces aquí vemos que se retorna la posición siempre aleatoria en el eje Y. Perfecto, ahí tenemos nosotros el movimiento de nuestra bacteria. Nuestro script ha quedado correctamente elaborado.